no lo queríamos molestar, pero bueno, en esta Argentina que tan voraz con las informaciones y tan de locos, volvemos a caer en la misma historia. Lo vamos a presentar con un pequeño audio. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Marcelo. Bueno, 34 años tiene esto y volvemos a caer en lo mismo. Un golpe más a uno de los pilares principales de una república, de una democracia, la libertad de prensa, la libertad de expresión, ¿no, Marcelo? Sí, yo era estudiante de Derecho cuando fue ese programa de Tato Bores, donde le cayó una notificación de una censura previa ordenada por un juez a pedido de la jueza Servine de Cubría, que siempre ha sido servicial a todos los poderes desde que fue designada en Comodoro Pi. Ahora, yo les puedo pedir un favor, sí, una pequeña digresión sobre 25 de mayo. Sí, sí, ¿cómo no? Bueno, yo creo que si el INDEC se instala en 25 de mayo y hace los relevamientos, por ejemplo, las encuestas permanentes de hogares, la de pobreza, la de indigencia, etcétera, 25 de mayo es la pequeña Haití de San Juan. Y esto tiene una explicación, no es solamente la crisis que hace mucho tiempo padece la agricultura. 25 de mayo es un departamento tremendamente agrícola. Tampoco han habido guerra o afectaciones, o las afectaciones de la naturaleza como los terremotos y la lluvia ponen a la vista el desamparo político que ha tenido un municipio que ha sido saqueado por sus gobiernos municipales. Es la explicación. No sé qué alcance puede tener ese proyecto de ordenanza de declarar emergencia municipal en materia de vivienda, porque desconozco y no creo que la municipalidad tenga una política de vivienda. Claro. Eso es del IPB, pero me entusiasma saber que hay concejales que por lo menos ponen el tema en el debate. Claro. Ahora, el problema del 25 de mayo han sido su gobierno. Bueno, justamente ayer conversábamos con una concejal de la oposición del departamento 25 de mayo, dando a conocer, bueno, ella estuvo, también lo dijo, ¿no? La gente del municipio también se movió muchísimo durante estas sábado y domingo, que afectó la lluvia, justamente por el temporal de Santa Rosa. Ellos debían celebrar la fiesta patronal el día 30, el día sábado, no lo pudieron hacer justamente por la lluvia, pero bueno, yo conozco 25 de mayo, mi madre es oriunda del departamento 25 de mayo, por eso lo conozco muy bien, y algo que le decía, ¿no? Yo no recuerdo históricamente, te estoy hablando de la década del 70 aproximadamente, no conozco que el municipio 25 de mayo haya tenido un gobierno que no sea del mismo color político. Toda la vida ha gobernado el mismo color político en este departamento, lo cual la alternancia, y recordemos que también alguna forma feudos, ¿no? Como los actuales intendentes, los hermanos Quiroga Moyano, se pasaban como en el departamento de Albardón, entre esposa y esposo, y bueno, Albardón tampoco está muy bien Angaco, tampoco está muy bien San Martín, 9 de julio, son departamentos que sufren mucho. La situación del departamento 25 de mayo en esta circunstancia fue porque la lluvia causó mucho estrago. Fue el departamento que más precipitaciones que tiene que ver justamente con el granizo sufrió durante este fin de semana.
25 de mayo es inmenso en su territorio. Limita hasta inclusive con San Luis, para allá, para el lado de Tencón. Quienes conocemos los puestos, son puestos de familias que se dedican a la cría de animales caprinos, pero abandonados prácticamente en lo que es un desierto. Y me parece bien, ¿no? Como a vos, que haya un concejal que se solicite la emergencia. Fíjate que leíamos justamente parte de este proyecto, porque no solamente es para hacer vivienda, sino que es para, de alguna u otra forma, asistir a aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. Y este proyecto de ordenanza lo habilita al Ejecutivo para que haga los trámites correspondientes ante el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, a efecto de llevar viviendas. Recuerdo que el presidente de la nación, para allá, para el terremoto del 2011 fue, ¿no? No, 2021, perdón. 2021. Uno de los departamentos que más sufrió las consecuencias por sus viejas viviendas fue justamente 25 de mayo. Fue 25 de mayo, prometió barrio, y ayer nos decían, no se hizo ninguna casa en 25 de mayo luego del terremoto. La verdad que todo esto tiene que ver con la política y con lo que vos estás diciendo. Ojalá esto se pueda solucionar. 25 de mayo es la pequeña Haití, pero hay otros departamentos que están similares, ¿no? No, por supuesto. Pero no quería desviarme del tema de la entrevista de la censura previa que promueve la secretaria general de la presidencia. Sin duda, producto de una decisión del presidente de la Nación. Lo primero que se me viene a la cabeza, es que es un principio de revelación, como dicen los libertarios, esta presentación judicial para demostrar o para revelar que Milei, ni la hermana, ni los libertarios, ni la Fuerza del Cielo son liberales. Efectivamente. El liberalismo es mucho más que la libertad de mercado o que el precio de las cosas lo fije la oferta y la demanda. Es una corriente política que llevó mucha sangre a la humanidad, definir esta ideología, esta filosofía política, que era ponerle límite al Estado sobre la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Bueno, una de las garantías primarias que fija el liberalismo es precisamente la libertad de expresión, y esta discusión respecto de si el Estado o un particular puede ejercer censura previa sobre un tercero, sea un particular o un medio de comunicación, es una discusión que ya está zanjada, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista jurídico. Es decir, hay fallos que seguramente se van a aplicar y van a revocar, anular esta sentencia vergonzosa de este juez, que me parece que debiera ir derecho al jurado de enjuiciamiento o al consejo, a la sala de juicio político del Consejo de la Magistratura de la Nación. El primero la aplicaría de buscar un juez de un fuero extraño a la materia de que estamos tratando. ¿Y qué juez, no? Tendría muchas debilidades porque tiene muchas denuncias en el Consejo de la Magistratura. Dicen que ve una pollera y se vuelve loco el muchacho, ¿eh? Claro, como que el gobierno nacional ha vuelto a las prácticas del kirchnerismo de justicia a la carta, es decir, buscar un juez sabiendo que ese juez, por sus debilidades o por su ideología trastornada jurídica, le va a dar un fallo favorable. ¿Qué fallo? Que va a ser seguramente revocado por la Cámara o en su caso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero sí es muy relevante esto para decirle a la gente que se comió la mague de que este era un gobierno de liberales, que no lo es. Este es un gobierno iliberal, es decir, por oposición al liberalismo político, este gobierno desconoce las libertades primarias de la sociedad y de los individuos. No cree en la libertad de expresión, no cree en la libertad de pensamiento, y esto se ve por el hecho de que Milei y sus funcionarios única y exclusivamente van a hacer reportajes, propaganda política con periodistas ensobrados o ideológicamente afines. Son funcionarios que no se someten a una entrevista abierta, menos a una conferencia de prensa. Por lo tanto,
ellos desconocen y niegan estos derechos primarios de la Constitución nacional, que es de raigambre liberal, como fueron las constituciones del siglo XVIII y del siglo XIX, desde la Revolución Francesa a la fecha. Obviamente después hay otro desconocimiento, que es el constitucionalismo social, porque por ejemplo esta gente no reconoce el derecho al acceso a una vivienda digna, hablando de 25 de mayo y el desastre que las lluvias genera siempre cada vez que esto ocurre. Pero bueno, me parece que esta reacción antiliberal del gobierno nacional lo que procura es esconder lo que ahora todo el mundo queremos saber y escuchar, que son los audios del día 29 de agosto. Exactamente. Porque el fallo, entre otras endeblezas, dice que prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei en la Casa Rosada del día 29 de agosto, y lo que se ha conocido es algo absolutamente absurdo, es decir, o sin ninguna consecuencia. En ese audio Karina Milei dice que trabaja de 8 a 11 de la noche en Casa Rosada y que tiene que estar unido. Lo que pasa es que deben estar preocupados porque Karina Milei tiene que haber dicho otras cosas que la pueden comprometer con esta denuncia que está investigando el juez Casanelo y el fiscal Picardi sobre las presuntas coimas que se cobran por la compra de medicamentos a la droguería suizo-argentino. Y la verdad, ahora el pueblo argentino quiere saber de qué se trata y quiere escuchar los audios, y no va a haber censuras previas que lo impidan. Queremos preguntar, como diría el gran Jorge Lanata, ¿no, Marcelo? Sí, por supuesto. Bueno, esto es imposible con este gobierno, como pasaba con Cristina Fernández de Kirchner, porque esta gente no se somete a las preguntas del periodismo independiente, ni siquiera de la sociedad. La única vez que Cristina se sometió a un interrogatorio de la sociedad fue creo que en Harvard. Sí, claro, sí, no le fue muy bien, ¿no? Hizo un papelón, demostró que no está en condiciones de contestar preguntas ni siquiera de ciudadanos, menos de periodistas atentos y avispados, como era Lanata y como hay muchos ahora, que obviamente eso le escapan porque ellos no son autoritarios, no toleran ni la disidencia ni las preguntas que puedan ser incómodas. Marcelo, siguiendo en este ámbito, grave por cierto, bueno, no solamente queda en esto de la censura previa de este mamarracho de juez, a las cuales los en Casa Rosada deben estar aplaudiendo, es decir, en vez de decir la jueza Barudía, deben de estar diciendo el juez tanto es lo más grande que hay por haber sacado ha hecho lugar a este amparo, Marcelo, sino que también la denuncia habla de piden allanamientos a las casas y oficinas de a las casas de los periodistas y oficinas de los medios de comunicación. Una locura, Marcelo, ¿no? Bueno, esto es producto de un pedido de la otrora defensora de la República, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Milei, que una barbaridad lo que está pidiendo, que es esto se hace a ver, esto ocurre en China, en Cuba, en Irán, en Venezuela, en Nicaragua, es decir, en Hungría, en Rusia. Hola, claro, ¿qué tal? En países autoritarios o totalitarios donde no existe no solamente la libertad de prensa, sino y me animo a decir, Marcelo, libertad individual. Marcelo, y me animo a decir que en los Estados Unidos de la era Trump también, Y en Estados Unidos la era Trump también está ocurriendo. Sí, y esta gente está ideológicamente vinculado a ese trumpismo que también es iliberal y también avasalla la Constitución y los límites que ésta pone al avance del Estado, porque el que lo está pidiendo estos allanamientos y estas censuras previas es el propio Poder Ejecutivo, que tiene una enormidad de instrumentos y de herramientas como para resolver este tema sin necesidad de llevarse puesta la Constitución. Pero bueno, estamos en manos de gente que dijo que venía a cambiar todo y que en realidad no está cambiando nada. Esta actitud la sociedad la esperaba del kirchnerismo y bueno, algunos ahora se están dando cuenta de que Milei y su gente en realidad son unos gatopardos, han venido a cambiar todo para que no cambie nada, porque si la cuestión es solamente reconocer diferencia desde el punto de vista económico, bueno, sí, no tiene nada que ver uno con otro, aunque el nivel de intervencionismo que Milei tiene en la economía nacional para que no se le escape el dólar, también los emparenta. Sí. Ahora, desde el punto de vista político, si no son hermanos, son primos hermanos. Claro, son de alguna forma, ¿no? Nuevamente la historia nos demuestra
más allá de esto que pasamos al principio, que tiene que ver con el programa de Tato Bores, hace más de 30 años, 34. Bueno, la historia se repite y cometemos siempre los mismos errores. Y viendo anoche y escuchando hasta mañana algunos medios nacionales de qué puede pasar justamente con las próximas elecciones. El sábado tenemos unas elecciones muy importantes y que son muy, muy cruciales para lo que pueda suceder el próximo día lunes en materia económica en la República Argentina. No aprendemos nada, estamos igual y lamentablemente si hay el gobierno de Kicillof logra en provincia de Buenos Aires tener justamente una elección favorable, gana, bueno, el lunes vamos a tener unos mercados realmente negativos para la República Argentina, algo que ya empezó en la semana pasada y que continúa esta semana. Ayer el dólar cerró arriba prácticamente de lo histórico, nunca había pasado los 1.380 pesos, ayer cerró a 1.385 y esto con proyecciones a que se empeore aún mucho más si hay una cuestión desfavorable en materia electoral para el gobierno. No están observando a nivel internacional económicamente bien a la República Argentina, con unos intereses ya realmente elevadísimos, que no dicta de tener una economía ordenada, lo cual nuevamente me lleva a pensar otro nuevo fracaso, otra oportunidad pasada para la República Argentina. Bueno, el gobierno nacional trata de instalar la idea que esto es producto de lo que ellos denominan, y creo que hay que comenzar a respetar el lenguaje. Yo lo adoro a Fontana Rosa, pero claro, ellos hablan de riesgo Cuca. Uh-huh. Es decir, el riesgo al regreso del kirchnerismo. Eso no va a ocurrir. En realidad el riesgo es el propio gobierno nacional. Es un mono con navaja. Claro, es un mono con navaja. Porque vos fijate que yo creo que no tiene que ver mucho, porque el grado de descomposición interna que tiene este gobierno me hace acordar mucho a la alianza después de la renuncia de Álvarez, como en el 2001. Pero yo te diría que peor, porque en definitiva en esa época con De la Rúa y Álvarez... Sí, fue todo un año que se fueron desintegrando. Acá llevamos 15 días en donde no saben qué hacer y encima se siguen pegando tiros en los pies, que a la larga se los van a tener que apuntar al pie, porque a ver, es un tiro tras otro, esto de cercenar la libertad de expresión, de pedir allanamientos, al margen de que se puede estar en las antípodas de los dos colegas periodistas que evidentemente no comulgan con el gobierno, digamos las cosas como son, pero a ver, hoy se lo hacen a ellos, y mañana me lo hacen a mí, a usted, al señor operador. Ese es el tema, Marcelo, ¿no? Sí, pero hay antecedentes. Esto que ha pasado del periodo de censura previa no nos puede sorprender. El proyecto de seguridad de Milei y Burlich permite que la Policía Federal patrulle en las redes sociales para perseguir a opositores del gobierno nacional. O el plan de la CIDE que establece como objetivo el espionaje liso y abierto del que opina en contra del gobierno nacional. Estamos todos bajo control de ese Estado que Milei dice odiar y que quiere destruir, pero que lo fortalece en su peor rostro, que es el espiar a sus propios ciudadanos. Ahora, este es un gobierno que tiene una interna feroz, con dos alas, donde yo creo que claramente ha ganado el ala de Karina Milei y de los primos Menem. Me parece que Santiago Caputo tiene las horas contadas. No es porque sea un mejor Caputo que Milei, pero me parece que Caputo era mucho más realista de las posibilidades de la libertad avanza en estas elecciones. Y si el domingo gana el peronismo en la provincia de Buenos Aires, gana Kicillof, Máximo Kirchner y Massa, no es porque la sociedad vaya en búsqueda de ese pasado horrible que tuvimos, sino porque los libertarios hicieron todo mal. Es decir, ellos sembraron discordia, tempestad, y bueno, hoy están cosechando fruto de todos esos desaciertos. Sí, efectivamente. Si vos te dedicás
a tratar de sustituir, como Karina Milei ha pretendido, y que el caso de Corrientes ha demostrado que ha sido un gran fracaso, y que va a significar el fracaso de la Libertad Avanza en San Juan. Sí, claro, sí, totalmente. Y probablemente, claro, Marcelo, me animo a decir de que, porque a ver, el día jueves, y esto ya estamos hablando con el diario del lunes, bueno, yo voy a hablar con el diario del viernes pasado, el día jueves se ve que ya el gobernador Valdés tenía datos fehacientes de que ganaba por 10 puntos. Y ahí él anunciaba a los medios de comunicación que se integraba a la Liga de los Gobernadores, a estos gobernadores que Provincias Unidas, Marcelo. Bueno, se equivocaron las encuestas, fueron 20 puntos al final. Más pecho sacó, y bueno, ahora los gobernadores se van a fortalecer y bueno, ante un gobierno que ha empezado a desintegrarse, no sé qué pueda llegar a suceder, Marcelo, ¿eh? Yo creo que los gobernadores se juntan para autodefenderse, porque, por ejemplo, la recaudación impositiva interanual de la Nación ha caído 2,5 puntos. Sí. Y eso es menos coparticipación para las provincias. Y una provincia como San Juan, que depende tanto de los recursos nacionales, bueno, es también un fuerte desgaste a la gestión provincial. Ahora, el presidente Milei, en vez de trabajar colaborativamente con los gobiernos provinciales que quieren y se han estado predispuestos a colaborar, él no ha hecho otra cosa más que echarlos. Entonces, bueno, en la provincia de Buenos Aires, donde se va a votar en la boleta sábana, ¿qué es lo que hizo? Y bueno, ellos pretendieron la rendición incondicional y sumisa de lo que era Juntos por el Cambio. Y bueno, no lo lograron, solamente los advenedizos al nuevo poder se han acercado. Mauricio Macri a la cabeza, pero, digamos las cosas como son. Sí, yo creo que Macri, intentó mantener al PRO a salvo. La derrota en la ciudad de Buenos Aires le hizo cambiar de táctica. Me parece que una de las personas que más van a gozar una derrota de Milei va a ser Macri, porque en definitiva Macri, ¿qué es lo que le decía a Milei? No te dejé llevar por Karina, no te dejé llevar por Santiago Caputo, ustedes gobiernan, pero no lo pueden hacer solo, necesitan construir alianzas en el Congreso de la Nación, con los gobernadores, con los partidos políticos, y Milei y Karina Milei, con mucha soberbia y mucha ignorancia política, decidieron absorber al PRO. Y ahora está esta consecuencia, que es muy probable que se pierdan en la provincia de Buenos Aires, pierdan en las dos seccionales más importantes, la primera y la tercera, donde votan cerca de 10 millones de personas, y bueno, le va a ser puesta arriba las elecciones generales al 26 de octubre, donde han hecho muy malas alianzas en las provincias. En el caso de San Juan es una, porque querían todo, y se han metido en la gobernabilidad de las provincias. Si Valdés hubiese aceptado, hoy sería gobernador alguien de la Libertad Avanza y tendría la mayoría en la legislatura provincial, y se hubiese asegurado los dos diputados nacionales que seguramente salen por el oficialismo de Corrientes. ¿A cambio de qué? Y bueno, los votos no los tienen, porque no es trasladable. Marcelo, ni a la Libertad Avanza. Todo esto, ¿no?, que está sucediendo, y que, vuelvo a insistir, la historia se repite nuevamente, y un nuevo forma de decir, dejamos pasar otro tren en la República Argentina. Vamos a llegar a la conclusión, ¿no?, entre lo que fue el kirchnerismo y lo que estamos viendo con los libertarios, que lo mejorcito que nos pasó en los últimos años fue nada más que Mauricio Macri, ¿no? Mira, está la famosa frase de Gramsci que dice que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Exacto. Y en ese claroscuro aparecen los monstruos. Yo te doy mi impresión. En Argentina, después de la crisis del 2023, en realidad acumuló 10, 15 años de fracasos económicos, sociales y políticos de la Argentina, y que llevó a la sociedad a llevar un outsider de ultraderecha, que la gente te decía, bueno, prefiero un loco a una corrupta, o a un ineficiente como Alberto Fernández. Claro. Bueno, lo nuevo, para mí, no es Milei. Lo nuevo es una Argentina que va a dejar atrás 80 años de dicotomía
o de grieta de peronismo-antiperonismo. Porque esta crisis económica del gobierno de Fernández, por primera vez le estalla el peronismo. Anteriormente le había estallado el radicalismo. Exacto. Alfonsín en el 89 y a De la Rúa en el 2001. Sí. Esta crisis profunda, que son bombas neutrónicas dentro de los partidos políticos, ha hecho que, bueno, el peronismo haya dejado de ser un movimiento y hoy sea un partido que a nivel internacional está vinculado con Venezuela, Nicaragua, Sí, Irán, claro, sí. que trata de acomodarse con Rusia, con China, es decir, fuera del arco del mundo occidental, Claro. que está en profunda crisis con la aparición de la ultraderecha, donde ahora se alinea Milei. Pero lo nuevo es eso, que la política argentina ya no está dentro de la lógica peronismo-antiperonismo. Lo que no termina de morir es aquellos que Mariano Moreno nos decía en los albores de nuestro país, que si los pueblos no se ilustran, será nuestro destino mudar de tirano, pero no terminar con la tiranía. ¿Qué es lo que es la tiranía? La tiranía es esa persistencia cultural de los argentinos, generación tras generación, de la anomia, de no cumplir con la ley, de despreciar el Estado de Derecho. Y esto se ve muy fácilmente cuando generaciones de argentinos le permiten a los gobiernos, en una relación muy perversa, que roben, que hagan desastre en la medida que te den un bienestar económico pasajero. Roban pero hacen. Bueno, claro, esto lo hemos visto durante generaciones tras generaciones, Sí, totalmente. sean gobiernos civiles o militares, gobiernos de los peronistas, los radicales, el PRO o los libertarios. Mientras hay un veranito económico y la gente mira por otro lado, Exactamente. Y mientras podamos después, viajar al bueno, exterior, aparece- dólar barato, Claro. vermú con papa frita y good show, diría el gran Tato Y Bores, gusto. ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que no termina de nacer, una Argentina sin la lógica perversa del peronismo-antiperonismo, y no termina de morir esa cultura de la anomia que tenemos los argentinos. Ahora, ¿cuál es el claroscuro que hay entre ese momento y el otro, y que hay que tener cuidado con los monstruos? Para mí el monstruo es Milei, porque Milei es un iliberal, no cree en la democracia, desprecia la república, tiene una visión del Estado minimalista, donde se impone el más fuerte. Una sociedad sin Estado es una sociedad donde ese Estado es sustituido por los grupos económicos más poderosos, que se terminan por enriquecer a costilla del pueblo, quien queda indefenso para igualar la cancha a la hora de distribuir la renta. Es una persona que bueno, está demostrando que no le hace, que no viene a combatir la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que hay que en esta nueva disyuntiva, en esta nueva circunstancia, qué tenemos que hacer los argentinos? Bueno, este país no va a funcionar si no se construye su democracia basada en partidos políticos, que son las instituciones más desconfiadas y desprestigiadas que tiene la Argentina. No tenemos partidos políticos. Ahora, no se puede gobernar seriamente una economía, una sociedad, la política, si no tiene un sistema de partidos políticos que funcione. Entonces, esto que está ocurriendo con los gobernadores, que para mí por ahora es defensivo, debiera dar lugar al surgimiento de una democracia con un sistema de partidos políticos plural, donde claramente vos tenés gente que es más liberal, gente que es más progresista, gente que es más conservadora, gente que es más de derecha, gente que es más de izquierda, pero respetando el Estado de Derecho y respetando la democracia y la república, y con un talante en cuanto a la honestidad y a la ética que nos permita, bueno, que el esfuerzo valga la pena y encontrar algún día la puerta de salida a nuestra crisis. Esto es lo que creo que se está debatiendo. O quedamos en manos de este monstruo que además de sus problemas, lo digo con respeto, ¿no?, pero claramente psiquiátrico, tiene una ideología muy peligrosa. Y lo está demostrando con estas actitudes de procurar la censura previa para tapar un hecho de corrupción. Lo cual me lleva, ¿no?, estas expresiones, porque, a ver, yo tenía de alguna forma, ¿no?, vos lo has explicado, creo que bastante bien, y que sos muy escéptico en lo que puede pasar después de las elecciones de el mes de octubre, ¿no?, ante una composición en la Cámara de Diputados que no le favorezca al presidente en estas elecciones, que creo que va a suceder eso, pero sí
de alguna forma también el otro perdedor va a ser el peronismo, kirchnerismo, como lo queramos llamar, y va a surgir como en la provincia de San Juan, como en la provincia de Corrientes este fin de semana, Córdoba, probablemente, claro, ¿no? Y otras provincias, Santa Fe, entre otros. Los grandes, Daniel. Exactamente, van a surgir sin ninguna duda, ¿no? Diputados y senadores, porque también hay un tercio del Senado que se renueva, van a haber nuevas figuras que no van a estar en esto de peronismo, antiperonismo, sino que de alguna forma probablemente, y espero que sea así, aunque escuchándote diciendo, bueno, este hombre no cree en estas cosas y cada vez está demostrándolo que es así, que no cree en la democracia prácticamente el presidente, bueno, ¿qué puede pasar? ¿No? Porque yo pensaba, bueno, lo van a exigir al presidente a reunirse con estos gobernadores, a negociar con los gobernadores, a tratar de ser más viable tal vez los segundos 2 años del gobierno de el presidente Milei. Pero aparentemente si sigue con estas actitudes bastante de alguna forma antidemocráticas, no sé qué puede pasar, ¿no? No sé qué visión te da a vos qué puede pasar después del 26 de diciembre o después del 10 de diciembre. Bueno, primero, Cristina Fernández de Kirchner tampoco cree en la democracia. Detrás de ella hay una organización. Yo le voy a contestar, Daniel. Y creo hay gobernadores, hay intendentes, legisladores, que es lo que yo creo que el país que viene, el justicialismo no que vaya a desaparecer, pero va terminando siendo un partido muy pequeño en cuanto a la representación política si sigue por esa vía. Claro. Ahora, el presidente de la Nación no va a cambiar de carácter, porque el día que cambie de carácter, no solamente sería una cura en lo personal, sino que en lo ideológico sería perder su base de sustentación. Él es como Trump, no pueden parar. Y vos fíjate que el desastre que está haciendo Trump a nivel internacional. Ha habido un encuentro en China, donde han habido más de 20 países, pero fundamentalmente Rusia y la India, y que se terminan juntando por las políticas económicas erradas que Donald Trump, que debiera ser el campeón del libre comercio, está destruyendo ese libre comercio y los países totalitarios, autoritarios o criminales, como el caso de Rusia, que terminan juntándose, organizándose y tienen una postura mucho más capitalista, aunque totalitaria en lo político, que lo que puede tener Trump, con un Occidente extraviado por una crisis muy profunda que está haciendo que la ideología de ultraderecha, de la cual adscribe el presidente Milei, va ganando espacio en Europa, producto, bueno, de estas crisis que está generando la globalización, fundamentalmente la migración y la descolocación de la fábrica de Occidente hacia Oriente. Entonces, bueno, este es el problema que tenemos, es un problema global, que Argentina está inserto y que tenemos que resolverlo. Empecemos por estas elecciones de llevar legisladores que discutan qué Argentina queremos. Acá se quiere instalar la idea que es San Juan versus Argentina. No es la provincia contra la Argentina, no son las provincias contra la Argentina, es definir qué federalismo tenemos. Porque no hay San Juan sin Argentina y no hay Argentina sin las 24 provincias. Claro, totalmente. Y este es un problema, porque el presidente de la Nación apuesta a lograr 1/3 en cada cámara del Congreso de la Nación para bloquear el Congreso y no discutir el federalismo, de no discutir nada y hacer lo que a él se le canta. Y esto no puede ser así. Te hago la última, Marcelo. Pero a ver, me quedó la pregunta de mi compañero acá. Es muy probable, un 99.9%, que haga lo que hizo Cristina Kirchner después de que le iba mal en las elecciones de medio término, radicalizarse más, ¿no? Es una posibilidad muy grande. Claro. Sería nuevamente otra posibilidad perdida para la República Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que la sociedad la diferencia es que Cristina se radicalizaba, pero sabía que tenía el control del Congreso y de la mayoría de las provincias argentinas. Más los sindicatos, las agrupaciones sociales, piqueteras, que son los que se quedaron con la administración de la pobreza. Claro, tenía, bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene Milei? Está perdiendo el control de las redes sociales,
Sí, la calle ni hablar. Porque hasta su más directo seguidor en las redes sociales le daban la vida por Milei, los ha maltratado, ya ni los defienden a Milei como lo hacían antes. Entonces, bueno, la posibilidad que se radicaliza yo la veo más posible que encontremos a partir de diciembre un Milei democrático, federal, republicano. Claro. Difícil verlo por ahí. Y la última, volviendo al tema principal, que por eso te convocábamos, queríamos saber tu opinión y tus conceptos, Marcelo. La denuncia habla de una conspiración internacional para desestabilizar el gobierno y golpear al gobierno, que habla de la India, Rusia, China, Venezuela, Cuba. Una locura parecida que ha salido de una novela, no sé quién puede haber redactado semejante locura, ¿no? Bueno, el gobierno necesita contaminar la investigación. Claro. Y para eso, bueno, busca las teorías conspirativas que están en auge y de moda, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Ellos se han alimentado mucho con esas teorías conspirativas para llegar al poder. Así que no hay de extrañarse. Marcelo, te damos las gracias como siempre, ¿no? Por esta charla linda que tenemos, que siempre que conversamos y que tiene que ver con la actualidad política, tanto nacional como en la provincia de San Juan. Yo te hago la última. ¿Cómo ves lo que pueda suceder justamente en las próximas elecciones? Faltan menos de 2 meses para que el país vaya a las urnas, elija renovación de nuestro Congreso, tanto en el Senado como en diputados. San Juan elige 3 diputados nacionales nada más, y de esta forma la campaña ya se largó a fines de la semana pasada, con un oficialismo sanjuanino muy aparentemente fuerte y con un oficialismo nacional bastante decaído y golpeado, y con un peronismo que realmente no levanta cabeza, ¿no? Lo cual implica de que puede haber sorpresas el día 26 de octubre en San Juan. A ver, yo creo que independientemente de esta crisis del gobierno nacional por el tema de las coimas de los medicamentos, el voto es a favor o en contra del gobierno nacional según la situación económica del país al momento de las elecciones. Y ahí la situación es sumamente delicada. Está este incremento de las tasas de interés para controlar el dólar nos lleva a una situación de recesión. Claro, totalmente. Así que la economía va a estar muy enfriada, la gente no va a estar en un boom de consumo, el poder adquisitivo se va a ir deteriorando, así que el escenario no es bueno para el gobierno nacional. El gobierno provincial sufre las consecuencias de esta crisis nacional porque la nación casi que literalmente ha desaparecido en cuanto a su asistencia a la provincia, y el peronismo está hundido en una crisis que le va a ser muy difícil salir porque no han hecho ni la autocrítica ni la renovación. Claro, totalmente, ¿no? Entonces, hay un actor que puede aparecer, que es el abstencionismo. El consciente no se dio, si bien no votó lo que votaba tradicionalmente, estuvo por encima del 70%, que es un buen número. Así que, bueno, el ciudadano sanjuanino tiene que saber que la única manera de salir de esto es participando, y esperemos que esta elección sirva para que a nivel nacional los legisladores sanjuaninos que lleguen vayan construyendo una alternativa a Milei, cerrándole el paso al peronismo para que vuelva, porque no ha hecho absolutamente los deberes. Marcelo, perdón, a eso me refería, que tiene que ver justamente con que puede haber alguna sorpresa, que no sea ni libertario ni peronista, en el supuesto tercer diputado que tenemos que elegir los sanjuaninos. ¿Se podrá dar? No sé, qué sé yo. ¿Quién pensaba que Milei iba a ganar la presidencia en el 2023? Marcelo, este contexto... Luego le iba a ganar a Gioja de Oñate. Exacto. Claro. Este contexto que se está dando es muy parecido a las elecciones del 95, en donde en recesión ya la economía Menem logra la reelección, o la del 97, en donde en una recesión
más profunda, Menem perdió la elección. Bueno, el escenario es más parecido al del 97. Bien. Ajá. Porque en el 95, si bien la gente ya sabía el nivel de corrupción Sí. impresionante del gobierno de Menem, yo me acuerdo que se decía el voto licuadora, Exacto. Claro, porque la gente consumía tarjeteando en cuota. claro. Bueno, hoy también los argentinos se conforman con menos, ¿no? Que la inflación esté controlada. Veremos. La verdad que todavía falta un tiempo para ver cuál es el humor social a la hora de emitir su sufragio. Claro. Marcelo. Ahora sí, Marcelo, te damos las gracias por siempre estar predispuesto para conversar con nosotros y seguramente lo vamos a seguir de acá en adelante ya esperando justamente lo que pueda suceder en el mes de octubre en el país y también fundamentalmente en la provincia de San Juan. Te damos las gracias, que tengas un bonito día. Muchísimas gracias, Marcelo. Igualmente para ustedes y a la audiencia. Muchas gracias. Fue Marcelo Arancibia charlando muy buena la charla, Daniel. Sí, claro. Porque, pero, bueno, a ver, pasan cosas todos los días en este país, Daniel. Fíjese usted, ¿no? Desopilante las esto cosas. Que usted le expresó al doctor Arancibia y que tiene que ver justamente con esta intencionalidad